Entonces, nosotros vamos a ver en la práctica la tráquea y los pulmones. Entonces vamos a hablar de pulmones específicamente de los dos, pero en la clase teórica vamos a ver otras estructuras. ¿Sí? Entonces, bien, vamos a poner la tráquea, ya dijimos que es un órgano tubular, ¿no? Entonces vamos a dejarle igual. Túnica, la capa y los tejidos, ¿no? Entonces túnica interna, túnica media, túnica externa. Eso es igual. ¿Bien? Vamos a ver. Ok. Entonces, túnica interna. La parte más interna es una mucosa. ¿Sí? Esta mucosa, ¿sí?, va a estar formada por un epitelio de revestimiento. ¿Cuál es el epitelio de revestimiento de la tráquea? Pseudoestratificados, ciliados con células caliciformes, ¿no? Cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado con células caliciformes. ¿Sí? Les pónganle nombres completos porque no se les olvide. ¿Sí? Vale, entonces, esa mucosa está formada por este epitelio. Este epitelio va a tener o va a estar sostenido por qué tejido. Tejido conjuntivo laxo, ¿sí? ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener tejido conectivo laxo. En este tejido conectivo laxo puede haber tejido linfoide asociado con mucosas. Porque es la tráquea entre el aire, ¿no? En continuidad con el exterior para entrar antígenos potenciales microorganismos ahí. ¿Sí? Laxo y la lámina propia es... No, la lámina propia es el tejido conectivo laxo. Qué bueno. Este tejido conectivo laxo se le llama también lámina propia. Pero es al tejido conectivo laxo que se explica el epitelio. En la lámina propia puede haber tejido linfoide asociado. ¿Sí? ¿Vale? Okay, entonces tenemos la mucosa. Luego, la túnica media. ¿Sí? La túnica media va a estar formada por una capa que se llama la submucosa. Es decir, está por debajo de la mucosa. Y esta submucosa va a estar conformada por tejido conectivo denso irregular y rodeando, este tejido conectivo denso irregular va a estar rodeando a las glándulas traqueales. Entonces, en la submucosa hay tejido epitelial glandular. ¿Sí? ¿Vale? Como parte de la túnica media, vamos a tener también en la tráquea, que hay debajo del tejido conectivo del suelo irregular. ¿Qué había? ¿Se acuerdan? Tráquea, cartílago. El anillo de cartílago. ¿Qué variedad de cartílago es esta? ¿Sí? Que tiene su pericondio, sus partes cartilaginosas,
cartílago, vamos a representar aquí, ¿sí? Está el anillo en completo de cartílago. Hacia la parte anterior de la tráquea, pues se proyecta, digamos, esta parte del anillo, y hacia la parte posterior, en este espacio, lo que vamos a encontrar es músculo liso. ¿Sí? Entonces vamos a ver músculo liso. No está por debajo del cartílago ni por encima del cartílago, está en la parte posterior. ¿Sí? Entonces, en sus dibujos yo les sugiero, ¿verdad?, que hagan su representación, ¿sí?, y elijan un punto en donde va a estar por un lado el cartílago, está la hoja, y por el otro lado el músculo. Y luego acá todos los tejidos, el epitelio, ¿sí? ¿Vale? ¿Por qué? Porque el músculo no está por debajo del cartílago. O sea, no puedo poner todo cartílago y músculo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y luego, la externa. La externa es adventicia. ¿Por qué? ¿A qué órganos está asociada la tráquea? ¿Qué otros órganos está asociada? Al esófago. Por ahí en sus cortes de tráquea que vieron en las prácticas de cartílago, vieron a la tiroides también. La tiroides también está asociada, ¿vale? Entonces tiene que tener adventicia, está asociada, está pegada a estos órganos. ¿Sí? De acuerdo. ¿Sí? ¿Hasta aquí hay dudas sobre esto? Ya después vamos a ver, pues, lo que va a ser los bronquios, ¿no? Además de haber visto la cavidad nasal, la faringe, todo. ¿Vale? Entonces tenemos adventicia, tejido conectivo laxo. Luego vamos a ver el pulmón. ¿Sí? Voy a borrar la tableta. ¿Ya la tienen? Ya. Ok, entonces el pulmón ¿sí? ¿Qué tipo de órgano es? ¿Tubular o parenquimático? Pero es muy común. Pero es parenquimatoso, porque parece una hojita y desde que se describió anatómicamente, se dijo, este es parenquimatoso, nunca cambió ya. ¿Sí? La descripción, ¿vale? Entonces, el pulmón, pues va a estar, sabemos nosotros que va a estar revestido entonces por elementos del tejido conectivo, ¿no? Acuérdense que decíamos, es como una calabaza. Entonces tenemos la cáscara de la calabaza. Entonces, este pulmón tiene un tejido de sostén que es el estroma. Y ese estroma tiene una capa externa que se llama, en este caso, la pleura. ¿Cierto? Esta pleura va a estar formada por un tejido conectivo denso, pero este tejido conectivo denso
tiene la particularidad de que encima tiene un mesotelio. Entonces se dice que la pleura es una serosa. ¿Sí? Y entonces está la pleura visceral, ¿no? Y la pleura parietal, ¿no? La pleura visceral está conformada por el mesotelio y el tejido conectivo denso, y la parietal pues también tiene un mesotelio, un tejido conectivo, pero hacia el interior de la caja torácica, ¿no? Y entonces el pulmón se adhiere, hace como una succión y además se mueve, ¿no? Inhalación, exhalación, inhalación, exhalación, ¿sí? Y se tiene que mover. Entonces es un órgano parenquimatoso, pero que tiene ceros, ¿sí? En las ciencias biológicas las excepciones hacen las reglas, siempre. ¿Vale? Entonces este tiene su pleura, que es tejido conectivo recubierto de mesotelio. ¿Para qué? Para poder fijarse en la pared, ¿no? Por un lado, pero también moverse, deslizarse. ¿De acuerdo? Entonces tenemos la pleura. Esta pleura o este tejido conectivo denso de la pleura va a ir formando ramificaciones de tejido conectivo denso irregular. Y estas ramificaciones van a formar tabiques. ¿Sí? Los tabiques van a ir segmentando el órgano, ¿sí? Y finalmente, a partir de estos tabiques del tejido conectivo denso irregular, que es el estroma, pues tabiques, ¿no? A partir de estos tabiques se va a formar tejido conectivo reticular, ¿sí? Que va a estar ya sosteniendo a la otra parte estructural del pulmón, que es el parénquima, ¿sí? ¿Sí? Entonces esto es el estroma, ¿de acuerdo? Tenemos la pleura revestida por el mesotelio, el tejido conectivo irregular, el tejido conectivo denso irregular, ¿no? Va a estar formando tabiques, y luego hacia el interior vamos a tener tejido conectivo reticular. Este tejido conectivo reticular va a tener formas muy caprichosas que van a sostener luego al parénquima, que son los alveolos, ¿sí? Este tejido conectivo denso irregular va a estar formando estos tabiques en donde vamos a poder ver la vascularización, pero también los bronquios intrapulmonares, ¿sí? Ahorita lo vemos en las fotos, pero para que más o menos vayamos ubicando, ¿sí? Bueno, entonces estos son los elementos de sostén, el estómago. Luego, el parénquima. La parte fundamental del parénquima va a estar constituida por los alveolos. Los alveolos están formados por lo que es el saco alveolar y el espacio alveolar. ¿Sí? Los alveolos también van a estar comunicados unos con otros por a través de poros interalveolares, ¿no? Estos poros interalveolares se les llaman también los poros de Kohn. Están comunicados, un pequeño hoyito que comunica la pared de un alveolo con el otro, ¿no? O el espacio alveolar. Entonces, el saco alveolar va a estar formado por células. Estas células se llaman los neumocitos. Y hay dos tipos de neumocitos, el tipo 1 y el tipo
Los neumocitos tipo 1 tienen forma aplanada y los neumocitos tipo 2 tienen forma como cuboidal. Pero todos están revistiendo lo que va a ser alveolo. ¿Sí? En el espacio alveolar, así en el hueco que hay adentro ahí, limitado por el tabique alveolar, el saco alveolar, saco. En el espacio alveolar, pues es donde se está llenándose de aire. Ahí va a estar el surfactante alveolar. Y también va a haber macrófagos, que se le llaman también las células del polvo. Entonces, si ustedes ven en los agujeros células, esos son macrófagos, que salen de la pared alveolar hacia el espacio. ¿Sí? Ok. ¿De acuerdo? Doctor, Sí. ¿los neumocitos tipo 2 qué forma tienen? Como cuboidal, son como parecieran cúbicas, ¿sí? Pero son solo más altas que estas, ¿no? Estas son planas y estas son altas. ¿Sí? Fíjense muy bien lo que voy a decir. Los neumocitos que están formando el saco o tabique alveolar están siendo sostenidos por el tejido conectivo reticular del estroma. ¿Sí? En este tejido conectivo reticular del estroma va a haber vasos capilares, vamos a poner capilares continuos. ¿Sí? Específicamente. ¿Por qué van a estar ahí los capilares continuos? Porque ahí es donde se va a llevar a cabo el intercambiación de capilares. ¿Sí? Ok, entonces. Luego, los alvéolos van a formar lo que es el árbol, parte del árbol bronquial. Y entonces van a estar conectados o asociados muy cerca con los bronquios y bronquiolos intrapulmonares, que decíamos vamos a poder ver en los tabiques del tejido conectivo reticular. ¿Sí? ¿Vale? Bueno. Entonces se dice que los alvéolos o el árbol bronquial, no solo los alvéolos, sino el árbol bronquial, se encuentra dentro de una región del parénquima que se llaman los lobulillos. ¿Sí? Entonces, los lobulillos pulmonares contienen a los alvéolos, contienen ramas de lo que van a ser los bronquios y los bronquiolos intrapulmonares y están limitados externamente por los tabiques. ¿Sí? Si nosotros vamos siguiendo esos tabiques y juntando a los lobulillos entre sí, vamos a ver que nuestro pulmón tiene varios lóbulos. ¿No? ¿Sí? Entonces los segmentos grandotes del pulmón se llaman lóbulos y hacia el interior los tabiques forman los lobulillos. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Sí queda claro esto? Ok, entonces el parénquima pulmonar se divide en lobulillos. Dentro del lobulillo vamos a observar a los sacos alveolares que están revestidos de neumocitos. Estos neumocitos van a estar sostenidos por tejido conectivo reticular, donde va a haber capilares continuos. Los lobulillos van a estar limitados externamente por los tabiques, y en los tabiques vamos a poder ver la vascularización y ramificaciones de los bronquios y los bronquiolos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahorita no vamos a ver el patrón de estructura de bronquios y bronquiolos, pero